Ok, bueno, vamos a comenzar con la clase de derechos humanos de las y los migrantes. Tenemos la Organización Mundial para las Migraciones, conocida como OIM. Es una organización intergubernamental fundada en 1951 y que se ocupa de las problemáticas de las migraciones. Con sede en Ginebra, cuenta con oficinas locales en más de 100 países. Eh, Cuando hablamos en este punto de las migraciones y de estas organizaciones que son las que hacen de alguna manera estos registros estadísticos, pues tenemos que tener en cuenta y tomar en cuenta que son enfoques que no son de izquierda, son enfoques que no son revolucionarios, son enfoques tradicionales, convencionales, que siempre hay que verlo con enfoque crítico, ¿no? Siempre con cuestionando. Sin embargo, nos vamos a llevar, porque dentro de todas las que hay, esta es la más seria, la más reconocida mundialmente, y vamos a trabajar con esta organización. Organización Mundial para las Migraciones. Ok, vamos a comenzar definiendo. Inmigración, proceso por el cual personas no nacionales ingresan a un país con el fin de establecerse en él. Son los inmigrantes. Entran a un país con el fin de vivir en ese país, de desarrollar su vida integralmente en ese país. Emigración, acto de salir de un estado con el propósito de asentarse en otro. Las normas internacionales de derechos humanos establecen el derecho de toda persona de salir de cualquier país, incluido el suyo, porque es un derecho humano. Además, el poder trasladarse, la libre movilidad a donde yo quiera. O sea, yo puedo ir a donde yo quiera ir. Eso es un derecho humano. Ajá. Solo en determinadas circunstancias el Estado puede imponer restricciones a este derecho. Las prohibiciones de salida del país reposan por lo general en mandatos judiciales. ¿Eso se entiende? Una persona entonces no puede salir del país si hay una orden judicial, una medida de restricción de salir del país. Toma. Migración. Movimiento de población hacia el territorio de otro estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas, sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas. Incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos. Y en este punto quiero resaltarles que la migración venezolana, el principal motivo por el cual las personas se van de Venezuela, ¿por qué lo hacen? Objetivamente. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Y yo creo que todos debemos hacer este ejercicio de definir esas causas, porque nos han querido insistentemente hacer ver que la gente se está yendo o se va de Venezuela, ahorita en menos medida que hace unos años, porque había una crisis humanitaria y porque había persecución política, que en este caso esto entraría en quizás en los refugiados, personas desplazadas. En Venezuela hay personas desplazadas. ¿Alguna situación que obligue a las personas a desplazarse como sucede ahorita en Gaza, por ejemplo? Bueno, y sí, no muy lejos, por supuesto, aquí en Venezuela. Ajá. En Venezuela hay una situación en la frontera donde los colombianos se ven obligados a venirse para acá. La acción de desplazarse no es de Venezuela para Colombia, sino de Colombia para acá. Ellos se ven obligados a eso. Y una vez conversé con
con un señor y me dijo, yo me tuve que venir porque fueron a mi casa a pedirme una cantidad de dinero que yo no la tenía y me dijeron que si a las 6 de la tarde no tenía la cantidad de dinero aquí, me iban a matar y a toda mi familia. Y él cerró la puerta y en ese momento agarró sus 3 cosas, agarró su familia y se tuvo que venir. Tuvo que dejar todo, porque tenía la amenaza real de muerte de que si a las 6 de la tarde no tenía ese dinero, pues los iban a matar. Entonces son una persona que se ve obligada a irse de su casa y pues pasar la frontera y llegar a Venezuela. Ajá, seguimos. Definiciones, seguimos. Migrante. A nivel nacional no hay una definición universalmente aceptada del término migrante. Este término abarca usualmente todos los casos en los que la decisión de emigrar es tomada libremente por la persona concernida por razones de conveniencia personal. Cualquiera sea el motivo por el cual la persona toma la decisión de emigrar, es una conveniencia personal. Bien sea porque el motivo es económico, bien sea porque la van a matar, bien sea porque tiene una oportunidad de estudio, tiene una oportunidad de trabajo. La persona libremente puede tomar la decisión de irse y eso es una decisión personal. Y sin intervención de factores externos que le obliguen a ello. Así, este término se aplica a las personas y a sus familiares que van a otro país o región con miras a mejorar sus condiciones sociales y materiales y sus perspectivas y las de su familia. Siempre va a ser, o sea, eso es recurrente, siempre va a ser porque la situación aquí no me es favorable independientemente cuál es el motivo y me traslado a otro sitio porque voy a estar en condiciones más favorables. Ajá, entonces en este punto, una persona es migrante si viaja de Táchira a Venezuela. ¿Por qué? A otra ciudad. Es una migración interna, es migración, o sea, está abandonando un espacio, un estado, y está trasladándose a otro espacio, es la migración interna. Me refiero a un estado de Venezuela, ¿no? No un estado de los 24. También, ajá, Soy una de ¿está ellas. aprendido? Sí, sí, está. Ajá, Soy una de ellas, migrante. Vengo del estado Cojedes. ajá. Vine a estudiar aquí en Caracas, el Pedagógico de Caracas, y ya tengo más de 50 y pico de años aquí. Ay, tan bella, ¿viste? Ya se quedó y no se fue más. Y no me fui. Ajá, ajá, pues ella. Cuando la revolución industrial, la mayoría de las personas que trabajaban la tierra se vinieron a Caracas. Eso es migración interna. Eso es migración interna, exactamente. Y bueno, lo que pasa es que quizás el momento histórico no nos ha permitido ver esa migración interna porque sucedió en esos años, ¿verdad? Del boom petrolero y no sé qué, que la gente empezó a migrar, unos hacia el Zulia y otros hacia Caracas. Y ahorita este momento que nosotros nos ha tocado vivir, pues tuvimos que ver es la migración de nuestros connacionales saliendo del país. Es lo que nos tocó. Entonces, a veces cuando hablamos de migración, nos ubicamos solamente en la persona se va del país, pero no pueden haber, por supuesto, migraciones internas también. Exacto. Entonces, son situaciones que también, como por esos fenómenos, la gente en bandada se traslada a un lugar específico y eso. Ok, éxodo campesino, sí. Ajá, pasamos aquí. Ok, entonces tenemos aquí un ciclo de la emigración, la persona va de tránsito, ingresa al país de destino, permanece en el país, posiblemente retorna o en el lugar donde se haya ido.
posiblemente retorna y ese es el ciclo, ese es el ciclo. Este tránsito puede durar el tiempo que la persona necesite para llegar a su destino final. No sé si ustedes se acuerdan, hace unos años había como una ruta que estaban haciendo los cubanos. A mí me llamó mucho la atención eso, porque de Cuba ellos viajaban a Chile, Argentina, los países, hacían una ruta bien del sur. Después de allí, ellos iban subiendo y entonces hacían todo el trayecto por tierra. A veces uno no entiende, pero lo lógico es, o la lógica que, porque además eso no es público, la lógica te dice pues que había de alguna forma una mano negra que estaba controlando esa ruta hacia esos países, ajá, y entonces de allí seguían el tramo por tierra hacia arriba y entraban a Estados Unidos. Entonces estas personas cubanas podían estar 2 años en ese tránsito. Se iban quedando, si llegaban a Argentina, después subían a Ecuador, llegaban a Venezuela, seguían subiendo, estaban un rato en México y después entraban a Estados Unidos. Lo iban haciendo graneadito. Eso duró hasta que hubo como una oleada, no sé si ustedes se acuerdan, claro, tienen que acordarse, que la gente empezó a caminar, entraban a Estados Unidos y era terrorífico porque la gente caminaba desde Guatemala y ahí se pegaba la gente como que yo voy y se iban así sin nada, me pego ahí y bueno, era una situación que se salió de control porque entonces había muchos niños, los papás los agarraban y simplemente, bueno, el ser humano a veces tiene unas acciones muy curiosas porque tú dices, bueno, que puede estar pensando una muchacha con un bebé que simplemente hasta en cholitas y nada más agarraba sus 3 cositas, su bebé y yo me voy con esta caravana de gente. Y por supuesto eso trae otros problemas que se convierten en problemas de salud pública para algunos países. Entonces, siempre hay que tener como ese control porque a pesar de que sí tenemos el derecho de hacerlo, cuando eso sobrepasa la capacidad de respuesta de los estados, de los países, entonces se convierte en un problema social, un fenómeno que no surgió espontáneamente o fortuitamente, aparentemente, porque les digo, siempre hay manos peludas detrás de esa situación. Ok, entonces allá va. Ok, el ingreso al país de destino generalmente pasa por cumplir algunos requisitos. Eh, Hay países que sobrepasan las leyes, por ejemplo, en Estados Unidos. Es que no nos debe de extrañar porque Estados Unidos no suscribe tratados de acuerdos en materia de derechos humanos. Ellos financian, pero ellos no tienen la necesidad de cumplir con esos tratados. No lo quieren hacer y ellos pues manejan de alguna forma lo que les conviene. Entonces, es un derecho humano que no se puede separar a la familia. Sin embargo, cuando las personas ingresan a Estados Unidos, puede pasar tranquilamente que manden a los adultos para un sitio y a los niños para otros lugares. Yo no sé si ustedes se acuerdan unas imágenes bien tristes donde había muchos niños eh, en jaulas y los tenían arropados con esos aluminios. Los niños lloraban por sus mamás. Eran niños pues pequeños. Hubo un caso de una señora que estuvo 3 días, el bebé tenía meses y cuando le devolvieron al bebé, el bebé no quería estar con ella. O sea, no, la rechazaba. Claro, es un bebé, gateaba, no caminaba. Y imagínense el trauma de ese bebé que pasó
que cuando volvió a estar con su mamá, la rechazó, no la quería. Entonces ella eh, trataba de abrazarlo y el niño la apartaba y se iba. Si lo ponía en el piso, se iba. Y eso es producto, pues imagínense, eso es una violación terrible de los derechos humanos. O sea, qué estudio psicológico, qué atención psicológica se le brinda a un bebé de esa edad que ya tiene este trauma tan grande, que eso va a repercutir seguramente a lo largo de toda su vida? Ajá. La permanencia, bueno, es lo mismo. La persona puede quizás quedarse para siempre en ese país, quizás pueda volver a su país de origen, como puede pasar que se vaya a otro país. Y hay muchas personas que simplemente se van estableciendo en algunos países y así se les va yendo la vida. De repente van y vuelven a su país de origen de visita, pero no es donde se van a quedar viviendo, sino que ahora se van para Alemania y después viven 3 años en otro país. Hay gente que lo hace, pues, y tiene, mientras cumpla con los requisitos legales para hacerlo, pues la persona lo puede hacer. Ajá. Tengo derecho a migrar. Los instrumentos internacionales de derechos humanos reconocen el derecho a salir de un estado y la posibilidad de desplazarse o circular libremente por todo el territorio de un estado, aunque en la práctica ello no otorga el derecho a ingresar libremente a otro país. ¿Por qué? Porque no podemos ingresar libremente a otro país. ¿Qué lo impide? Ajá, Antía. Migrar y para entrar a determinado país. Ok, hay algunos requisitos que los países imponen según su condición de respuesta a los migrantes. Si permite o no permite, ellos se van incrementando o disminuyendo según los análisis o la evaluación que ellos requieran. Con nosotros ha sido muy subjetivo ese criterio. No sé si se acuerdan a Julio Borges diciendo que éramos unos, ¿cómo fue la palabra exacta que dijo? Que éramos unos, como que éramos unos leprosos, una plaga, una plaga. Por supuesto, se causa una incidencia en los estados, en los países, y pues ahí mismito empezamos a ver que, por ejemplo, en Quito, en Ecuador, que una visa podía costar $200, se incrementó a $500. Eso no surte efecto al final, eso lo que incrementa es que se usen más las trochas, porque la gente al ver que no tiene el dinero, no es que dice, entonces me devuelvo, no. La gente busca entrar por donde sea. Y se promueve la migración ilegal o irregular, mejor dicho. Ajá. Es decir, los estados tienen el derecho de decidir a quién admiten o no en su territorio en función de su normativa migratoria de cada cual. Del mismo modo, la libre circulación es un derecho para las naciones y extranjeros en situación regular, mientras que los extranjeros no cumplan los requisitos migratorios del Estado, pueden verse impedidos de esta libertad. Entonces, ¿tenemos derecho o no tenemos derecho de transitar libremente? Entonces, ¿tenemos la libertad o no la tenemos? Porque es así como si no está limpio, está sucio. Digo yo, ¿no? Si no es blanco, ajá. Es un tema, es para ir haciendo ese análisis, ¿no? Ajá. Sí, el derecho en el territorio puede estar adquirido bajo los requisitos. Si un ciudadano que viene con la migración y cumple con todos los requisitos, puede ir como turista. Eso no hay Ok. problema, no lo limita. El problema es cuando ya entra de manera irregular en un territorio y tiene que acarrear con las consecuencias que le pueda traer eso, porque Ok. está incumpliendo con la normativa, con la ley, con lo establecido por el país a donde en este caso pues entró. Ok. Pásale el micrófono.
También el impacto económico, social y cultural que ocasionan estas migraciones a determinados países son uno de los elementos que propician que se pongan ciertas normas, Ok, pero no pueden ser estrictas, pero sí porque un grupo muy grande de personas que emigre a Venezuela, por lo menos los colombianos, se implica vivienda, salud, educación y eso impacta la economía del país. ok. Y en ese punto que acabas de tocar, yo quiero preguntar, ¿en Venezuela alguna vez se ha colocado alguna restricción para que entren los... Ajá, ya va que acuérdense del micrófono. Arely iba a decir algo. Ajá. Yo esto se los voy preguntando para que ustedes vayan haciendo su análisis. En Venezuela nunca se ha, siempre, y ahí no hemos, sí, como limitado eso, ¿no? Que ha entrado, quien ha querido, en el momento que ha querido, en las situaciones más difíciles de sus países, aquí los hemos recibido, por supuesto, con unas condiciones normales de, mira, tienes que pasar por un proceso de regularización, pero no es que te vamos a cerrar la puerta, no es que te vamos a cobrar unas tarifas exorbitantes por la visa, no. Bueno, y cuando el comandante Chávez, ¿se acuerdan lo que hizo, no? Para todo el mundo, para todo el mundo. Ajá. ¿Cuántos seres humanos se favorecieron de esa medida? Ajá, ajá, Arely. Bueno, tendríamos que comenzar recordando que los derechos humanos que nos han vendido a través de la historia, hay que revisar esos conceptos y pensar desde un punto de vista crítico, porque ciertamente el derecho internacional existe, el derecho a emigrar, pero está arreglado ese derecho a que emigre, está arreglado por el país receptor, Ajá, que tiene sus condiciones, ¿verdad? ajá, pero ¿y eso está bien o está mal? Pero O sea, voy ajá, más allá precisamente, he ahí cuando tenemos que hacer esa revisión, porque es un derecho realmente inherente a la persona humana, porque si es inherente a la persona humana no debería haber condiciones como ocurre aquí en Venezuela, que viene Raimundo y todo el mundo y a la gente se le recibe y se le acobija y se le da besitos y abrazos. Así debería de ser en todas partes, pero no ocurre de esa exacto, manera. y no estigmatizar la migración como nosotros nos hemos acostumbrado a lo largo de todos estos años, que pues uno de alguna manera se acostumbró a la integración de que vas para la panadería y tienes al portugués, vas al restaurante, a la pizzería y tienes al italiano, te dio flojera cocinar el domingo y vas al restaurante chino, y es todo muy normal que pues te vayas encontrando gente de distintas nacionalidades por donde vayas caminando. Y te encanta porque hoy te provocó comerte una paella y mañana te provocó comerte unos ravioles y mañana después se te ocurrió comerte cualquier comida libanesa. Para nosotros es muy normal y eso nosotros como venezolanos tenemos que valorarlo y entenderlo de esta manera. La migración contribuye al desarrollo de los países, tanto en lo social como en lo económico, como en lo cultural. Mira, o sea, de verdad, nosotros no lo notamos porque estamos viviendo esta realidad, pero cuando nosotros salimos, por no irnos muy lejos, a, en Colombia, cuando tú ves que está la población afrodescendiente por un lado, los blancos por otro lado, como en Ecuador se ve mucho, los indígenas. Entonces, se casan los afrodescendientes entre afrodescendientes, los indígenas entre indígenas, los blancos descendientes de españoles, oligarcas, porque les cuento que en esos países hay oligarquía hoy, hay oligarquía. Pero eso nosotros no lo entendemos porque aquí no hay, pero allá hay. Y se ve de una manera grotesca. Yo una vez hablé con una señora en Ecuador y ella me decía, claro, una señora mayor, de una familia que eran de esa oligarquía, de una gente que salía en páginas sociales, porque allá todavía hay esas cosas.
¿Tú has visto que un negro estudiando en la universidad? ¿Dónde has visto tú? No quería Correa. No quería Correa porque ¿de dónde va a sacar ese hombre que los negros puedan estudiar en la universidad? Les estoy hablando, eso no han pasado 10 años de que eso pasó. Y así lo veía ese señor. Entonces, así todavía hay mucha gente que lo ve. Para nosotros, eso es algo inconcebible, porque jamás nos pasaría por la cabeza pensar que porque no puede estudiar en la universidad cualquier persona. Entonces, ese tipo de cosas pasan cuando la gente no, primero que los países no tengan esta recepción de migrantes, se van quedando como en el tiempo, ¿sabes? Se van quedando como rezagados con unos paradigmas y unos conceptos retrógrados que cuando ves la sociedad venezolana, te das cuenta que nosotros vamos en vanguardia y en avanzada en este tipo de situaciones. Las migraciones de cualquier manera ayudan al progreso de las sociedades. Ok, quedamos entonces con la interrogante si de verdad somos libres o no de trasladarnos a cualquier lugar. Pasamos aquí. ¿Cuáles son mis derechos como migrante? Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 1 y 2. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los derechos y libertades proclamados en esta declaración son garantizados a todos sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. En este punto, fíjense, hay que revisar esta declaración, porque hasta donde yo conozco, no sé ustedes qué piensan. ¿Cuántas razas somos? Una sola. Sí, profe, quería acotar aquí algo. Ahora científicamente se está utilizando culturas híbridas. Usted acababa de hacer toda esa mezcolanza y la transculturación que se ha vivido en los últimos tiempos. Incluso desde el 2015, los caraqueños llegaron aproximadamente, por decir una fecha, a la frontera, a la parada de Cúcuta, y ya se escuchaba era la salsa y el perro caliente era como un ícono, pues ya aquí están los caraqueños. Se ubicó en algún momento por o sea, esa migración que hubo. Y era muy notorio, ya cuando escuchabas, mira, lo que dicen aquí vulgarmente, es que como se señalan los varones, como se llaman, entonces ya se pasaba por esa parte de la frontera y ya era muy, muy notorio. ¿Qué sucedió? Tal vez en la buena voluntad del venezolano, que usted la describió muy bien, creo que es un fenómeno social que se vivió. El venezolano hizo el acto migratorio por múltiples razones, en eso incluso la inocencia para lo del tema de trata, y además que pensó que se iba a conseguir a Venezuela en otro sitio. Y realmente chocó con muchas situaciones porque el venezolano es muy jocoso para todo, pero eso del derecho a todo lo que se acaba de decir, la parte de la libertad, la dignidad, eh, jamás lo hicieron como lo ha hecho Venezuela. Aquí nosotros hemos tenido cunas de españoles y esos migrantes que siempre han estado. Profe, se convirtió todo en una esclavitud moderna. Así es. Fuimos muy ingenuos y creo, considero y sigo diciendo que el Ministerio de Educación tiene que preparar en tema de trata y tráfico de personas porque no podemos seguir teniendo niños, jóvenes, adultos ingenuos. Eso debe acabarse. Debemos ya tener el raciocinio y las estrategias para enfrentarlo. La semana pasada me sorprendió, Colombia me hizo una invitación para me va a presentar un informe del 2015 al 2024 y me dice que el 95% de las mujeres de la trata de personas son venezolanos. Y me lo dijo. O sea, hicimos un estudio. Entonces, ¿cómo hago yo para revertir eso? Que mis venezolanas. Entonces, creo que, profe, usted sí es portavoz. Los próximos años debemos hacer ese trabajo a nivel de educación. Totalmente. Además, el trabajo de llevar esos números de manera oficial.
porque no podemos nosotros seguir dejándonos llevar y trabajando sobre unas estadísticas y unas cifras y unos números que realmente nosotros no los manejamos oficialmente, y eso es una deuda que nosotros tenemos que saldar para poder verdaderamente nosotros darle interpretación a este fenómeno que nosotros estamos viendo, que por supuesto, mientras siga existiendo este vacío, pues está abierto a que cualquier persona infiera eso que tú estás diciendo, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de contrarrestar si es necesario, o si eso es verdad, pues entonces buscar la manera de atenderlo, pero de cualquier manera, bueno, yo los exhorto a ustedes mismos que son defensores de derechos humanos, se están formando, que eso es un trabajo que, bueno, el que quiere y le interesa el tema, pues debe colocarse en esa tarea. Ajá, Bueno, profe, yo llevo un poco más de 7 años estudiando la trata de personas y de ajá, verdad que escuchar eso me dio mucho sentimiento. claro, Y de verdad, lo hice tal vez de manera como muy jocosa, pero les dije, Colombia es la cuna. así es, Nosotros los venezolanos no estamos prestos para eso, pero ustedes son un narcoestado y claro. ustedes son cuna para muchas situaciones que se han prestado de trata. Yo les dije, sin ir muy lejos, yo me encontré que una virginidad cuesta $100. ¿Dónde? En Colombia. La Claro, proxeneta más joven de Colombia, 10 años. Y le dije, y lo tengo en mis pues, investigaciones. Entonces, interesante hacer esa acotación y defendernos, porque si no llevamos voz para defendernos, vamos a volver a seguir. exactamente. Entonces, bueno, eso es una tarea que tenemos. Son ¿ya lo dije? Los defensores de derechos humanos, bueno, y siempre que tenemos esta clase, yo les hago la misma invitación, pero parece que nos cuesta mucho, tenemos que en verdad como hacer equipos de trabajo, organizarnos verdaderamente para atender esto que nos está pasando. Seguramente hayan personas que lo están haciendo, seguramente son personas de oposición, seguramente están inflando esas estadísticas y nosotros tenemos que buscar la manera de contrarrestar. Estoy, yo estoy segura que esas cifras están muy por encima de lo que, porque es lo que hablamos del falso derecho, ¿no? De constituir un escenario que se pueda entonces calificar la crisis humanitaria, claro, todas estas cualidades que debe tener un país para que sea intervenido humanitariamente. Entonces nosotros es una manera incluso de proteger a la nación, defender en defensa integral de la nación, es hacer ese trabajo para poder contrarrestar esas acusaciones. Pero lo tenemos que hacer, hay que hacerlo. Ajá, pasamos aquí, Félix, porfa. Ok, y si soy mujer, porque es que no basta solamente con que usted es migrante, sino que usted sea migrante y sea mujer. Ajá. Con relación a los instrumentos de derechos humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, se conoce por las siglas así, se aplica a todas las mujeres, incluyendo las niñas y mujeres migrantes y niñas que permanecen en el país de origen cuando uno o ambos padres migran. Miren, ser migrante ya es estar en situación de vulnerabilidad. Ser mujer migrante es más vulnerabilidad. Y ser niña migrante es, bueno, la vulnerabilidad al extremo. Eso que tú mencionabas de la venta de la virginidad, eso estás hablando de niñas, y están siendo desprotegidas, utilizadas, eh, son, como les digo, esas manos negras que están detrás de todo, todos esos poderes fácticos que se benefician. ¿Ustedes saben cuánta gente se ha beneficiado de manera oscura de esta situación? Porque son pirañas. O sea, por un lado esta gente está acusándonos y está saboteándonos y está
induciendo una migración, y por otro lado hay gente haciéndose millonaria con toda la gente, claro. Y cuidado, que por ahí les voy a poner un video, gente de oposición con redes de tráfico de personas. ¿Ves? Claro, y es completamente normal y hasta lógico, porque si yo mismo estoy viendo que estoy generando una situación y yo mismo puedo beneficiarme eh, poniendo unos coyotes ahí que me paguen para pasar gente de un sitio para otro, ¿por qué no lo van a hacer si esa gente es la miseria humana en el extremo? Entonces, y ya han dado muchas pruebas de que no tienen ningún tipo de sentimiento nacionalista, ni patriótico, ni nada. O sea, no nos debe extrañar que para ellos sea un negocio traficar personas, vender virginidades de Sí, niñas. profe. Aparte de eso, es interesante revertir todo lo que hay, los introyectos que hay en esta juventud. ¿Por qué? Porque Venezuela no sirve, ¿para qué vas a estudiar? Tenemos una población que ha recibido mucha información, todo inducido, todo bien planificado. Creo Es que así. estamos hoy ante la historia y un escenario para verlo muy planificado. ¿Y qué pasa? Que todo eso hay que revertirlo de alguna manera, porque es la población, la generación que viene ahora y no Claro. puede ser vulnerable. Ya no podemos tener gente más ingenua ni vulnerable para decir, mira, te vas a ir y te vas a ganar tanto. Eso no existe, ya quedó comprobado que eso fueron medidas coercitivas demasiado planificadas para Claro. que ellos vengan. Y vamos, científicamente está establecido, se llama cosificación humana. Claro, Más fácil vender a un humano completo que comprar una córnea. claro, Entonces, son organizaciones y no vamos a luchar con esas mafias, vamos a luchar es porque el ser humano se eduque. claro, y por eso a veces uno ve estos países que tienen unas leyes que dejan tantas situaciones de vulnerabilidad y que quieren venir a decirnos a nosotros que, bueno, hemos exaltado, hemos reivindicado derechos, bueno, atendemos a nuestra gente, no quisiéramos que nadie se vaya. Quisiéramos que la gente, mira, si tienen que salir a la calle a pedir, pidan aquí. Si tienen que vender chocolaticos en un autobús, vendan aquí. Pero usted no tiene que irse a ninguna parte porque entonces pues llegan aquí, claro, quizás sí haciendo lo que hacían afuera, pero ¿por qué te fuiste a pasar tanto trabajo? Bueno, quizás de alguna manera ayuda exacto, a que la gente valore que Venezuela es Venezuela y que lo que nosotros vivimos aquí y los derechos que nosotros hemos reivindicado aquí no se ven, no es común verlos afuera. Yo no sé si ustedes se acuerdan una noticia de un niño en Ecuador, también pasó en Ecuador, estaba en un cuartico, lo tenían allí, se lo habían robado, un niño robado. Y estas imágenes salieron porque la policía irrumpió. Estaba el niño en un cuartico y en el cuarto de al lado estaba improvisado como un quirófano y ahí mismo estaba el hueco donde iban a enterrar al niño. Entonces el niñito lo tenían viendo Teletubby, una cosa allí en el cuartico, y al lado lo tenían ya, lo iban a matar. En ese momento entró la policía, rescataron al niño y gracias a Dios no lo llegaron a matar, pero le iban a sacar los órganos. Entonces esas son situaciones que en otros países hasta se normalizan. Miren, en Chile, en Ecuador, lo que pasa es que nosotros tuvimos que hacer algunas cosas en Ecuador un tiempo y por eso les comento porque lo vivimos, no nos los contaron. Usted, por ejemplo, va a las instituciones y es muy normal que hayan televisores pasando gente desaparecida. O sea, usted va a una institución. Bueno, lo vimos específicamente en los tribunales. Y usted está esperando abajo y hay televisores, fulanito de tal, desaparecido desde hace tanto tiempo, tantos años. Así era cuando se desapareció.
fulanito de tal, y eso todo el rato que usted está ahí esperando, o usted le están pasando imágenes de personas desaparecidas. Y yo decía, pero Dios mío, o sea, me da miedo irme, no me quedo aquí, duermo, no me voy, porque ya normalizan la situación, ya es normal que a usted se le pierda un hijo y no aparezca más nunca, se le pierda a su mamá y no aparezca más nunca. O sea, de alguna manera normalizan ese tráfico de órganos de personas, se roban a los niños como que cualquier cosa, y no pasa más nada, ahí queda. ¿Ves? Entonces, les repito, aquí nosotros vivimos, somos reyes para las cosas que se ven en otros países. Ajá, por allá, Arely. Yo viví en Ciudad de Panamá hace casi 20 años. Y una de las razones por las cuales me vine era porque yo tenía residencia, pero mi hijo no. Él estaba ilegal. Entonces, era un problema en el colegio, era un problema el tema de salud, porque los niños normalmente se enferman. Y en una oportunidad le dio una fiebre y ninguna institución del Estado me lo recibía. Y se vio en una condición muy, muy grave. Y después que salimos de esa situación, yo comencé a evaluar y dije, no, no me sirve este país para vivir. Pero por otro lado, se me prendieron las alarmas porque el mismo Estado en esos tiempos sacó un decreto que los niños a partir de las 6 de la tarde no podían estar solos, ni siquiera en su casa. Entonces esos son países donde uno tiene que tener 2 y 3 trabajos para poder sobrevivir. Y mi hijo, por supuesto, salía del colegio y se iba solo a la casa y yo lo monitoreaba por teléfono. Entonces, esos cuentos de que se desaparecían los niños, eso era recurrente y se desaparecían los niños y especialmente los niños migrantes, de gente migrante. Eso me aterrorizó y bueno, agarré camino para mi casa, donde Claro. no iba a tener ese tipo de problemas. Claro, es así. Pero fíjense, ¿no? Que toman esas medidas. Dime tú que aquí salga una medida que a las 6 de la tarde no puede. Ahí sí es verdad que nos invaden. La dictadura somos nosotros, ¿no? La dictadura somos nosotros. Entonces están esos países con esas medidas eh, intrusivas, se dice, ¿no? Se me fue la palabra. Ajá. Se meten en tu hogar, en tu casa. ¿Cómo haces tú? Ajá, tuviste que salir, estabas trabajando, llegó una policía a tu casa, se llevó a tu niño porque estaba solo. O sea, ¿por qué no más bien humanizamos y tratamos de buscar otras opciones? Lo que intentó hacer el comandante, que, bueno, en ese momento se hizo en varios lugares, ahorita creo que no quedan muchos, que eran las guarderías, ¿se acuerdan? Que él instaba a que las guarderías, los Simoncitos, estuvieran dentro del mismo edificio, que el niño no saliera no sintiera que se estaba yendo, sino que estuviera allí mismo. ¿Cómo? Claro, sí, claro. Exacto, ya, espérate el micrófono. Sí, eso es una medida humanista, ¿verdad? Para que el niño, bueno, de alguna manera, o si va para el trabajo con la mamá, sienta que está cerca de su mamá y que su mamá también puede bajar y quizás verlo un momento allí, o que simplemente su mamá se va para el trabajo, lo deja allí en la guardería, se va a trabajar y después lo recoge y el niño lo que siente nada más es que está subiendo un ascensor. Ah, Bueno, sí. acotaba precisamente eso, que ahorita en la actualidad esas medidas se aplican en algunas instituciones. Yo tengo ejemplos de instituciones policiales que están haciendo su proceso de adecuación de los espacios físicos para que los trabajadores cuenten con el espacio de guarderías infantiles y pasa eso mismo. Eso fue una instrucción que dio por cierto, creo que fue Héctor Rodríguez Ok. cuando el tema de los cuadrantes, Ajá. cuando se implementaron los cuadrantes que inició el Estado Miranda, y
eso ha avanzado en ese particular. Claro, es la manera de humanizar, ¿no? O sea, no solamente es que el sistema te impone que tienes que trabajar, todo te cuesta muy caro, eres mujer, estás sola, tienes que sobrevivir, y de paso el sistema entonces te impone que si te vas a la calle a trabajar te van a quitar o sea, es una cosa maquiavélica. Pero bueno, vamos a avanzar que todavía queda. Ajá, seguimos aquí, ya pasamos esta, sí. Si eres mujer, recomendación general número 26 sobre las trabajadoras migratorias. Ah, bueno, también les resalto, son recomendaciones, no es que sea obligatorio. Cuando obligatorias son otras cosas, cuando se trata de los derechos humanos son recomendaciones. Ajá. Si bien los estados tienen derecho a controlar sus fronteras y reglamentar la migración, deben hacerlo de manera plenamente conforme a sus obligaciones como partes en los tratados de derechos humanos que han ratificado o a los que se han adherido. Ello comprende la promoción de procedimientos de migración seguros, la obligación de respetar, proteger y facilitar el ejercicio de los derechos de la mujer en todas las etapas del ciclo migratorio. O sea que es una recomendación que hace la CEDAW que todos los estados deben monitorear el proceso migratorio, especialmente de las mujeres, como siendo más propensas a sufrir violaciones de derechos. Seguimos. Seguimos, Félix. ¿Se durmió Félix? Ah, no, es que no está Félix, está Gabriel. ¿Cómo es que es tu nombre, Gabriel? David. Ajá. Ok. ¿Puedo viajar con mis hijos? ¿Cuáles son sus derechos? Artículo 9. Los estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando a reserva de revisión judicial las autoridades competentes determinen de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Póngame un ejemplo. ¿Cuándo sí podría el niño ser separado de su padre o su madre? Definitivo. Pongamos que lo consigan en un aeropuerto pasando droga, en especial eso se ha visto muchísimo. Van con los niños, ¿verdad? Y llevan en su interior o en el equipaje, llevan droga. Y entonces, ¿qué pasa? De que tienen que obligatoriamente separar a los niños. Las madres van detenidas y los niños van a ser atendidos pues, en ese momento por los especialistas en la materia de niños. Exacto, claro. Exacto, un permiso de viaje falsificado. O sea, este tipo de cosas, por supuesto que amerita que haya una intervención allí de los organismos porque, bueno, el niño está en riesgo con esa persona. Podrá ser su mamá, podrá ser su papá, pero, ajá, ok. Sí, claro, pasa. Ajá, pasamos aquí. ¿Puedo viajar con mis hijos? ¿Cuáles son sus derechos? La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por todos los países de nuestra región, define el llamado enfoque de protección integral de la infancia. De ahí se deriva la obligación de asegurar cada uno de los derechos reconocidos a los niños, niñas y adolescentes sin discriminación alguna. Ello incluye a los niños y niñas migrantes, también en su condición de hijos e hijas de migrantes, sin importar la condición migratoria en la que se encuentre. Entonces, un niño, sin importar la condición migratoria en la cual se encuentren sus padres, tiene derecho, por ejemplo, a que lo atiendan en un hospital, que pueda estudiar en una escuela. Mire, la gente, los migrantes, temiendo que los deporten, no inscriben a los niños en la escuela, porque piensan que de alguna manera pueden ser perseguidos y deportados. Bueno, en Estados Unidos seguramente sí sería así. Pero, por supuesto, eso va en contra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
el interés superior. Los niños tienen derecho al estudio, a la educación en cualquier parte del mundo donde estén, en cualquier condición migratoria en la que se encuentren. Tienen derecho a que sean atendidos en los hospitales, a recibir la atención que requieran, porque hay un interés superior de los niños. Entonces, eso a veces hay que decírselo a la gente, porque no inscriben a los niños en la escuela porque piensan que como no tienen los papeles. Una vez yo vi un caso de lo que pasa es que nosotros trabajamos en la comisión que estaba recibiendo los casos, recopilando los casos de los migrantes, la comisión que llevó la Asamblea Nacional. Eso fue hace como 3 años, con el diputado, se me fue el nombre, Julio Chávez. Y nos llegaban la denuncia de los casos. Era bien, a veces, frustrante, porque la gente cuando te denuncia espera que tú le vas a resolver, y ese no era el trabajo. El trabajo solamente era recibir para fundamentar el escrito, pues, o la situación que se estaba investigando, para entonces alzarlo a la Asamblea Nacional y que se tomaran, pues, unas medidas legales, que se regulara legalmente estas situaciones. Entonces, claro, nos llegaban los casos y pues la gente quedaba esperando. Una vez nos llegó un caso de una muchacha que tenía una bebé como de 2 años y no había sido presentada nunca en ningún lado. O sea, ella nació en Colombia, porque no sé qué pasó, pero lo que debía haber pasado era que saliera del hospital, a menos que hubiera nacido en su casa. Pero la niña no tenía papeles, no estaba registrada en ningún lado. No tenía nada. Entonces es una situación difícil, porque sabes lo que es tener un niño de 2 años, una niña de 2 años, y que pues no tenía nacionalidad. Era apátrida, ¿no? Ajá. Entonces, ya leímos esta, ¿verdad? La otra, ok. ¿Qué es una red de tráfico ilícito de migrantes? Las redes de tráfico ilícito de migrantes son grupos o personas que ofrecen trasladar de manera irregular a las personas a otro país, a cambio de una suma de dinero que por lo general es muy elevada. Este traslado suele ofrecerse de forma clandestina a través de personas conocidas o de canales de comunicación no formales en el país de origen. ¿Se acuerdan que hace unos años había una movida en Facebook donde se ofrecían unos muchachos que se llamaban asesores de viaje, para que no te sientas que eran asesores de viaje? Y era esto: ellos te decían, mira, en tal sitio va a salir un autobús, no te preocupes, porque cuando pasemos por el puente, ahí nosotros le damos una plata al tipo y te deja pasar. Y no te preocupes, porque también cuando lleguemos a la otra frontera, ahí también le pagamos y también te dejan pasar. Y así llegas a Chile, a la Patagonia, pues, pagándole a estas redes que ciertamente, lamentándolo mucho, hay personas. Claro, claro. Por ahí hay un video de eso, ya lo vamos a pasar. Esto es un negocio, son mafias, son mafias. Es como que vino primero el huevo o la gallina, porque entonces la migración, genero una migración, induzco una migración, entonces yo mismo después me encargo de tener una gente que los va a trasladar a un sitio, y entonces sigo el ciclo, y cuando vienes a ver, pues tienes una mafia y unas redes que después viene cobrando hasta quien tú no te imaginas, y está involucrado quien tú no te imaginas en esas redes, porque hay mucho dinero. Y es exacto, genera una situación de esclavitud, porque entonces tú ves una persona que quedan endeudadas para después pagarle a esta gente, que si no le pagan la van a matar. Ajá. Bueno, claro, pero aquí estamos hablando del tráfico. Aquí estamos hablando solamente del tema del tráfico,
que puede generar, por supuesto, situaciones o genera, o favorece, colabora con la trata de personas. Ajá, pasamos la otra. ¿Pasamos ya? Sí, sí. No, atrás. Ajá, ¿qué es la trata de personas? Muchas veces se confunde la trata de personas con el tráfico ilícito de migrantes. Si bien en ambos casos los tratantes o grupos que ofrecen traslado buscan sacar provecho de la vulnerabilidad de las personas y del deseo de emigrar en busca de mejores condiciones, en el caso del tráfico ofrece exclusivamente el traslado y cruce al país de destino, mientras que en el caso de la trata, las redes ofrecen una posibilidad de trabajo en otra zona del país o en el extranjero que finalmente termina siendo un engaño y concluye en una situación de explotación. Ajá. Pues no necesariamente el que trafica tiene que ser el mismo que tiene el negocio de trata. Puede pasar que sí, puede pasar que tengas una red tan bien conformada que todo, o sea, está involucrado el tráfico y termina en la trata. De cualquier manera, o sea, lo que quiero es que ustedes puedan diferenciar. Una cosa es tráfico de personas y otra cosa es trata de personas. Ajá, ¿seguimos? Ok, el tráfico de personas siempre involucra el cruce de fronteras de un país a otro, mientras que la trata de personas implica un desplazamiento que puede darse también al interior del país, por ejemplo, una provincia o ciudad a otra, o bien hacia otros países. Por otra parte, el delito de tráfico constituye un delito contra un Estado, mientras que la trata es un delito contra las personas, una violación al derecho humano. Por supuesto, ambas cosas tiene que atender el Estado, pero es un delito de lesa humanidad, porque además pasa por un secuestro, o sea, pasa por situaciones que denigran la situación de las personas, tratos denigrantes, y bueno, les quitan los documentos, andan sin identificación, o sea, eh, se pierde de vista la vulneración de derechos que puede existir en este caso, los casos de trata. Ajá, seguimos. Tráfico ilícito de migrantes. Facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. El tráfico ilícito, distintamente a la trata, no implica explotación, coerción o violación de los derechos humanos, porque generalmente la gente voluntariamente paga su traslado. O sea, está todo muy bien planificado y eso pasa porque tú tengas que vender muy bien una idea como para que la persona voluntariamente consiga el dinero que le estás pidiendo y te pague para que la lleves a un sitio que quizás la va a llevar hasta la muerte porque, o sea, no sabes en qué va a terminar. Ok, seguimos. La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Fíjate que aquí ya vemos amenazas, vemos formas de coacción, habla de engaño, abuso de poder y por supuesto las personas migrantes están en una situación de vulnerabilidad que es muy fácil caer en manos de cualquier persona que tenga estas características. También nos tocó ver, recuerdo el caso de un venezolano, ¿te acuerdas, Luis? Que nos denunciaba la esposa, que estaba trabajando para un señor, creo que eso fue en Colombia, y lo mandaba a llamar a la gente
como con unos capataces cuando no hacían las cosas que tenían que hacer. Y entonces lo traían y se lo entregaban ahí y el tipo les caía a correazos a los hombres, o sea, les daba paliza. En Ecuador. Les daba paliza, eran esclavos. Y si no hacían las cosas, los iban a buscar unos perrotes de estos, unos capataces, se los traían y ahí les caían a palazos, a correazos nos decían que le caían. Y trabajaban sin cobrar, eran esclavos. Ajá, seguimos. ¿Qué derechos tengo si quiero migrar por reunificación familiar? El derecho a la unidad familiar está reconocido por diversos instrumentos de derechos humanos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y no está limitado a los nacionales del Estado. Artículo 17. La familia es de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. Es un derecho humano. Seguimos. ¿Quién es responsable de proteger mis derechos como migrante? Ok, aquí hay algunas instituciones, Comisión Nacional de Refugiados o equivalentes, conocidos como CONARES, Defensorías del Pueblo, Servicios Sociales y en especial Servicios de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, áreas de acceso a la justicia, defensores, abogados, Ministerio Público, juzgados, defensores públicos, organismos internacionales especializados como la OIM, Organización Internacional de Migrantes, y la ACNUR, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos. Fíjense que me estoy acordando ahorita que estoy leyendo Ministerio Público. En Perú también nos llegó un caso de unos muchachos que eran homosexuales y habían tenido un problema en el hotel donde se estaban quedando, estaban peleando. La dueña del hotel subió a tocarles la puerta, no sé qué. Y cuando abrieron, ella estaba con unos policías. Los policías apenas abrieron la puerta y ellos entraron. Los policías le dijeron, eso es en Venezuela, aquí usted no va a venir a hacer lo que le da la gana. De ahí, por supuesto, la xenofobia. De ahí se cayeron con la xenofobia y entonces los empujaron para allá. Eso sacaron un palo de estos que son como de un bastón, que eso pega durísimo, porque eso les daban y le partieron la cabeza, no sé qué. Pero el motivo, o sea, porque eran venezolanos. Eso es en Venezuela que usted va a estar haciendo ese escándalo. Aquí no, y pim, 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 pim. Mira, es que una cosa es contárselo, otra cosa es verlo y que la motivación de la ira era porque eran venezolanos. O sea, porque tú vas a hacer eso y no los vas a dejar ni siquiera, además que no es la manera, tú no estás ahí para caerle a palo a nadie. Eso por supuesto, es una violación del odio, claro. Bueno, no quedó allí, sino que nosotros orientamos al muchacho que fuera al Ministerio Público. Cuando el muchacho fue al Ministerio Público, ya el policía había dicho que había hecho eso y no le recibieron la denuncia. No se le recibieron. O sea, la complicidad incluso institucional, no solamente con la policía, sino estamos hablando de defensorías del pueblo, de Ministerio Público, que se confabularon para no recibirte la denuncia del muchacho. El muchacho después dijo, no, mira, vale, yo no voy a denunciar, ya me fastidié. Yo lo que voy a hacer es que, bueno, me voy para otro lado, pues nos vamos a ir para otra parte. Pero al final quedó eso así, no se hizo justicia con eso. El muchacho además que era modelo de OnlyFans y le hicieron una raja así, o sea, en la frente le quedó una marca feísima para toda su vida. Y bueno, por el motivo que, si no hubiera dicho que era porque eran venezolanos, quizás uno pensaba porque era homofóbico, porque él sabía que, el policía sabía que era un problema que estaban teniendo estos dos muchachos que eran homosexuales. Pero, o sea, a todas luces fue porque solo por ser venezolanos. Seguimos.
En síntesis, ya estamos terminando. Durante cualquier procedimiento, sea administrativo o judicial, que pueda resultar en una sanción o una afectación a un derecho, toda persona migrante tiene derecho en plena igualdad a lo siguiente: derecho a una audiencia sin demora con las debidas garantías ante un tribunal competente, independiente e imparcial. Tuvimos un caso de un muchacho venezolano en Colombia que tenía 1 año y no le habían imputado los cargos. Estaba secuestrado. Ajá. Derecho a una audiencia sin demora con las debidas garantías ante un tribunal competente, independiente e imparcial. Cuando hablan de venezolanos es difícil que haya imparcialidad. Ajá. Notificación previa en detalle de los cargos y o infracciones que se le imputan. Derecho a no ser obligado a declararse culpable. Derecho a un traductor y o intérprete gratuito. Ajá, seguimos. Derecho a la representación letrada y asistencia gratuita en caso de necesitarlo. Derecho a reunirse libremente y en forma privada con su abogado. Derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior y derecho a un recurso efectivo. Derecho a la asistencia consular, el cual comprende: 1. El derecho a ser notificado de sus derechos bajo la Convención de Viena. 2. Derecho de acceso efectivo a la comunicación con un funcionario consular. 3. Derecho a la asistencia misma. Sabes que nosotros en un momento lo planteamos, no insistimos porque vimos algunas barreras allí pero quizás ahorita, o sea, estoy hablando de hace como 2 años y medio, que ustedes pudieran ir a los países a trabajar en los consulados como defensores de derechos humanos para que atendieran estos casos. Porque ¿qué espera un venezolano cuando está en el exterior? Que pueda ir a su embajada, ¿verdad? Y que pueda conseguir allí una gente que la atienda y que no sea solamente que la atienda, sino que pueda hacer un acompañamiento a un ministerio público, a un hospital o a algún sitio donde tenga que ir. Y pues nosotros queríamos que eso pudiera elevarse, pues. Como les digo, no lo hemos insistido, quizás ahorita se plantea y como ya ahora somos más y ya ahora el panorama es distinto, quizás pudiera, los invito también a que piensen en eso, a ver si se nos ocurre alzar ese proyecto y que de repente se pudiera mandar 2, 3 personas por país para que pudieran estar trabajando. Eso se llama como agregados diplomáticos para que hagan atención especial a esto. Ajá. La Escuela Sí. Guaya España, que es el Ministerio de Exteriores, que es la que maneja toda la parte diplomática. Sí, en la Cancillería. Sí, eso se puede hacer. Lo que hay es que sentarse a planificar eso. Pero la gente la tenemos. Ahí están ustedes. A la hora una cosa, mira, quienes se quieren ir, ahí les pasaré un mensajito para ver quienes se quieren ir para... sería una labor linda por nuestros connacionales que están afuera. Claro, pero el tema es que a veces no hay la cantidad de... ¿Qué lo hice? Ah, lo tiene. A veces no hay la cantidad de personal como para dar una atención tan personalizada. O sea, la idea de esto es que, mira, llegó una situación y que esta persona, alguno de ustedes, vaya con esa persona, salga de allí y vaya al Ministerio Público a hacer un acompañamiento. Mira, yo vengo de parte de la Embajada de Venezuela y tenemos aquí una situación y hacer todo el acompañamiento para evitar que ese tipo de cosas pasen, como que no le tomen la denuncia en el Ministerio Público. Ajá. Quedamos en... Ah, ya terminamos. Ajá, la otra, por favor. Xenofobia, odio, repugnancia o hostilidad hacia los extranjeros. En el ámbito internacional no hay una definición aceptada de xenofobia, aunque puede ser descrita como actitudes
o conductas que rechazan, excluyen y muchas veces desprecian a otras personas basados en la condición de extranjero o extraño a la identidad de la comunidad, de la sociedad o del país. Es un odio infundado, en este caso, bueno, lo hemos visto de manera muy recurrente, por el simple hecho de tener una nacionalidad. Ahora todos los venezolanos son del Tren de Aragua. Y eso va calando, ¿oyeron? Eso va calando. Y así nos van viendo. Y entonces en todas partes, este es venezolano, cuidado, que se puede ser uno del Tren de Aragua y no sé qué. Y así se van creyendo la cosa. Y cuando vienes a ver, tienes un odio hacia los venezolanos porque todos somos delincuentes. Eso es fascismo. Ajá, seguimos. La xenofobia como política de Estado. La xenofobia social ha pasado a ser institucional o política, lo que es tremendamente grave. Muchos líderes locales o regionales se han aprovechado de ese rechazo al inmigrante venezolano, aquí estoy hablando específicamente de nosotros, para hacer campaña política y promesas electorales de restricción de entrada o de deportaciones masivas. Una alcaldesa en Colombia ofreció que iba a deportar a todos los venezolanos si ganaba, que votaran por ella. En Perú también salió un señor que era, bueno, de la campaña de Trump, básicamente, fue el enfoque que le dio a los inmigrantes, ¿no? Y con esa narrativa se ganó unos votos, que se llevaran a todos los del Tren de Aragua que tenían ahí. Ajá. Ajá, limitar los beneficios a los venezolanos. O sea, estos son ya medidas institucionales que denotan una xenofobia hacia los venezolanos. Ajá. Y el peligro que constituye todo esto en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Donde estamos viendo que entonces aquel joven que tiene un tatuaje se le etiqueta como miembro del Tren de Aragua y ya los están llevando a los campos estos de concentración en Guantánamo. Porque están estigmatizándolo, Sí, claro. están estigmatizando, pero más allá de todo eso, aquí cerquita, ¿verdad? Ya lo mencionaron en Colombia. Yo tuve la oportunidad de participar en un trabajo de investigación por parte de la universidad donde trabajo sobre las venecas migrantes en Colombia. Las venecas. Y sí, el término de las venecas. E hicimos un trabajo en La Hoya, en Santa Fe, Bogotá. Y cómo el Estado, el mismo Estado en aquel tiempo liderado por el presidente Duque, se escuchaban en algunas instituciones. Por ejemplo, uno iba a un hospital y había esa estigmatización hacia las venezolanas, hacia los venezolanos, incluyendo algunas escuelas también. Bueno, mira, una cosa, eso de venecas no es de ahorita, ¿oyeron? Eso tiene años. ¿Te acuerdas que ya, ¿qué les digo? 30 años. Ya desde hace muchos años a los venezolanos en Colombia nos dicen venecas y veneco. Lo que pasa es que ahora viene 2.0, repotenciado. Ahora viene con toda la carga de que somos venezolanos, que estamos quitándoles el trabajo, que, bueno, cualquier cantidad les quitamos los maridos. Ajá. La xenofobia institucional hacia el migrante venezolano se demuestra a través de la imposición de visas, militarización de fronteras, entre otras acciones. Tiene un componente tremendamente negativo en contra de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Ajá, seguimos. El millonario negocio de la ayuda humanitaria en Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos envió 656 millones de dólares a Venezuela entre los años 2017 y 2019 destinados a la ayuda humanitaria según documentos oficiales de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Según las cifras actuales pasan los 700 millones, por sus siglas en inglés.
y ya se destapó la olla. Les digo que esta presentación no está actualizada. Ahorita hay tela. Ajá. La otra, mi amor, por favor. La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela está investigando más de 200 ONGs, según el diputado José Brito, del partido opositor Primero Justicia. Estas son unas declaraciones que dijo el diputado José Brito. Ciudadanía activa, espacio público, foro penal, redes de ayuda, súmate, se dice, Atras Libertad, entre otras. Esa gente está siendo investigada. Tienen que decir que hicieron con la plata. Ajá. Y vean que está súmate. Cuando vemos a súmate, entendemos por qué la locura de esta señora. O sea, es mucho, mucho dinero. Y ellos ahora tienen que decir qué hicieron con la platica. O sea, no es para menos. Yo también me salen canas y me salen arrugas y me sale todo, ¿verdad? No es para menos. Ajá. Bueno, para que tú veas, la plata no le va a servir ahora para rejuvenecerse. Ajá, seguimos. Ok, Brito dijo que los documentos apuntan a que Espacio Público recibió dinero de la USAID destinado a la ayuda humanitaria, pero que no presenta proyectos en esta área. O sea, de maletín. Agarraron la platica y no se hizo nada. Ajá, seguimos. Crónica 1 no es el único medio de comunicación sospechoso de recibir fondos de la emergencia humanitaria. Hay muchos medios financiados por ONGs que se beneficiaron de la ayuda humanitaria. Actualmente estamos investigando 4 medios, incluida la página de noticias La Patilla, dice Brito. La Patilla se encuentra entre los sitios de noticias más grandes de Venezuela y está dirigida por el empresario Alberto Federico Rabel. Vean que ahora las investigaciones efectivamente apuntan a que los medios de comunicación recibieron dinero. Ya eso es público y comunicacional. Quien también se desempeña como director de comunicación para la oficina de Juan Guaidó y el Centro Nacional de Comunicación, sitio web del gobierno interino de Guaidó, tristemente célebre. Seguimos. El diputado de la Asamblea Nacional, en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Julio Chávez, afirma que la migración venezolana fue en parte ocasionada por la utilización de la neurociencia como un arma de guerra para inducirla, sobre todo en la población más joven del país, la que nació de los 90 para acá, llamada los nativos digitales. Sobre esa población se incidió a través de las redes sociales. Ahí tenemos un video. Vamos a ponerlos seguidos los dos. Pon primero el de 1 minuto y después pones el otro. Y ya con eso cerramos. Bueno, como esos videos seguramente no se van a escuchar bien, no, pero para la grabación. Kelly, ya va, no. ¿Y el micrófono dónde está? Ajá, Kelly. Ajá, para la corneta, ok. El de 1 minuto primero y el de 10 minutos después. No arranca. No se oye. Ajá, ya va. Problemita técnico.